estamos junto al médico veterinario Milton Gorra Vega en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante a tener en cuenta cuando de crianzas de animales de compañía hablamos, y es el inicio del plan sanitario. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Efectivamente, ya llegamos al punto de que tenemos ese cachorro en casa, ¿sí? Ya veníamos avanzando en las anteriores entregas. ¿sí? Exacto. Perfecto, ya está todo decidido, lo trajimos al hogar y tenemos que empezar a pensar seriamente en que vamos a dar inicio a un plan sanitario, o sea, un plan de medicina preventiva, que no es ni más ni menos que eso, las vacunas y la desparasitación. Pero no queda el plan sanitario limitado solamente a la aplicación de una vacuna, un antiparasitario y ya está, se acabó. No, es un poco más complejo. Hablamos de medicina preventiva porque nosotros, aplicando estas maniobras, buscando asesoramiento profesional, ¿sí? Nosotros nos aseguramos que ese cachorro tenga un crecimiento y un desarrollo saludable, que esté protegido inmunológicamente contra distintas enfermedades, que pueda crecer en un ambiente controlado, porque también se brinda asesoramiento ambiental, ¿sí? Cómo vamos a adaptar nuestra casa y cómo vamos a modificarlo, con el fin de que en la etapa quizás más crítica, en una de las etapas más críticas de la vida del animal, que es la etapa de bebé, ¿sí? Es la etapa de cachorro, ese animal tenga buenas herramientas y tenga buenas condiciones para sobrevivir. Y por supuesto, evitamos la aparición de enfermedades, de patologías que lo afecten tanto a él como también de enfermedades que son las conocidas como enfermedades zoonóticas. Que no es menor. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Para que quede claro. La zoonosis, que ya vamos a hablar de ellas, son aquellas enfermedades que los animales nos pueden llegar a contagiar a nosotros. Creo que la más reconocida y la más renombrada es la rabia, ¿sí? Y normalmente las enfermedades zoonóticas siempre las tenemos que atender porque son enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. ¿Está? Entonces, aplicando estas maniobras de plan sanitario, vamos a garantizar salud en dos sentidos: salud para el animal y salud para el grupo familiar, si es donde está inserto. Bien. ¿Y cómo comenzamos con este plan sanitario? ¿Cuáles son aquellos aspectos que no podemos dejar de lado o no los podemos pasar por alto? Bien, lo primero es una consulta, ¿sí? Con un profesional, porque yo tengo este cachorro, tengo que tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible del lugar a donde se originó, es decir, quién fue su mamá, quién fue su papá, qué estaba comiendo al lado de la madre, qué tipo de manejo sanitario ya tiene, porque quizás alguna desparasitación al lado de su mamá recibió, o quizás alguna vacuna recibió, depende de la edad. Entonces tengo que recabar información. Ir al médico veterinario que decida, de confianza, y es importante esto, ¿sí? Seguir los lineamientos del profesional, porque hay mucho dando vuelta en internet hasta de remedios caseros que no, ¿sí? Que no funcionan y nos llevan a problemas. Entonces, hacer esa primer consulta en donde se va a diseñar, ¿sí? ¿Qué plan se va a aplicar? ¿Cuánto vamos a desparasitarlo? ¿Cada cuánto? ¿En qué dosis? ¿Sí? ¿Qué tipos de vacunas le voy a aplicar a ese perro o a ese gato, a ese cachorro? ¿Cada cuánto tiempo y en qué cantidad? Todo eso va a ser adaptado según las condiciones de vida que tenga ese paciente y según la región a donde yo estoy viviendo. Bien. Esto es importante, digo, porque a veces muchos creemos que hay una receta que es general para todas las mascotas o para todos los animales de compañía, ¿no? Bueno, sabemos que a los 2 meses le corresponde tal o cual vacuna, a los 4... No, y cada animal tiene justamente su plan sanitario que debe cumplir. Exacto, hay lineamientos generales que nosotros seguimos y después cada colega lo adapta según las condiciones de vida de ese animal. Todo, por supuesto, se va a registrar en la famosa libreta sanitaria, ¿sí? Que la libreta sanitaria es algo que también a veces se deja de lado y no deja de ser un documento que tiene dos funciones. Las libretas sanitarias tienen una función de identificación de ese animal, porque están los datos del animal y los datos del propietario, ¿sí? De la persona que va a ser su cuidadora. Entonces sirve como un documento legal de identificación de ese animal. Sobre todo aquellas libretas que registran un número de chip, un número de tatuaje que pueda llegar a tener el cachorro, que ya vamos a hablar de eso también. Y en esa libreta van a quedar las constancias de las desparasitaciones, las vacunaciones, cualquier tipo de proceso que suceda, ¿sí? En el medio. Por ejemplo, incluso hasta avanzada su edad, si ese animal recibe alguna transfusión sanguínea, queda plasmado en la libreta sanitaria para advertencia, digamos, del futuro colega que lo vaya a atender. Entonces es un documento que una vez que se me otorga por parte de la veterinaria, lo tengo que conservar como si fuese un documento mío. Exacto, ¿sí? Como el que tenemos de nuestros hijos. Exactamente. Con el mismo cuidado. El mismo cuidado. Y fundamentalmente, por ejemplo, con el tema vacuna antirrábica,
en donde está la certificación de la vacunación de ese animal, y ante cualquier situación donde haya una observación antirrábica o alguna situación comprometedora, la única forma de demostrar que ese animal está vacunado es mostrando la libreta con la firma y el sello del colega. Y además nos ayuda a nosotros mismos a llevar una guía y a organizarnos, a saber, bueno, qué debemos suministrarles a nuestras mascotas, bueno, o en qué etapa de su crecimiento estamos y qué le corresponde. Exacto, exacto. Y no solamente nos vamos a quedar en la parte sanitaria, sino que también se va a brindar asesoramiento de nutrición, se va a brindar hasta asesoramiento a nivel conducta, o sea, qué tipo de juegos vamos a poder usar y qué no. Entonces, esa primer consulta con el colega es muy jugosa, ¿sí? Es muy provechosa, y es donde tenemos que hacer todas las preguntas y las dudas que tengamos, porque es uno de los momentos donde vamos a empezar a ser asesorados. Claro, y es un punto de partida también para toda la vida de nuestro animal, digamos, nos vamos a tener en cuenta durante todo el transcurso de vida, en el momento en que ellos nos sigan acompañando en el hogar. Tal cual, ¿sí? Y tener este concepto, que actuar antes de que las cosas sucedan, es decir, prevenir, siempre, como dice el viejo refrán, va a ser mejor que curar absolutamente. Bien, Milton, bueno, sin duda uno de los aspectos fundamentales si hablamos de tenencia responsable, ¿no? Esta columna tiene justamente ese objetivo, difundir y concientizar en lo que hace justamente a la tenencia responsable de nuestros animales de compañía, y el plan correcto de un inicio, de un plan sanitario tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir de cerca la salud de nuestros animales de compañía. Tal cual, es una forma de protegernos a nosotros también y cuidar su salud, ¿sí? Muchísimas gracias, nos reencontramos en la próxima entrega. Hasta la próxima será entonces. Seguimos nosotros con ustedes con más TV con Noticias.